El 30 de mayo de 1961 marcó el fin de una era oscura, pero también el inicio de una profunda confusión nacional. Rafael Leónidas Trujillo, el dictador que durante más de 30 años gobernó la República Dominicana con puño de hierro, cayó abatido en una emboscada. La noticia recorrió el país como un rayo, pero lo que pocos esperaban fue la reacción de miles de dominicanos. Lágrimas, luto y hasta velorios improvisados. ¿Cómo es posible que un pueblo oprimido, vigilado y censurado por décadas llorara la partida de su verdugo? ¿Qué clase de control emocional, psicológico y social había ejercido Trujillo sobre la gente? ¿Era miedo? ¿O era amor verdadero? Este video me lo enviaron a través de Telegram y la verdad es que me pareció bastante curioso. El título muy interesante decía ¿por qué la gente lloró por Trujillo si realmente lo odiaban tanto? Antes de que empiece el video voy a dar mis especulaciones, mis hipótesis para ver si al final le atiné a más de algo. Yo, viendo los comentarios que a raíz de los videos anteriores donde hablamos de la muerte de Trujillo, del último día que vivió en la tierra. Aparte, también hemos hablado de todo lo que hay detrás de su historia, de cómo hizo grandes cambios para bien en Dominicana, pero también hizo muchísimas cosas que oprimieron al pueblo y que hicieron retroceder a mucha gente para su propio beneficio. O sea, Trujillo, él solo quería poder, él le importaba poco hacer enemigos en todo el mundo. Y de hecho hizo enemigos hasta en los países vecinos, porque a él solo le interesaba tener más poder y tener más control sobre República Dominicana. Pero hay muchas personas que en los comentarios lo defienden. Obviamente esas personas, la mayoría, ni vivió en la época de Trujillo, porque pues fue hace mucho tiempo. Y quizás solo repiten lo que en su momento muchas otras personas repetían, que yo los entiendo, porque yo ya conté una historia de cómo mis abuelos me contaban cosas que al final no eran tan ciertas, sino que simplemente eran algo que repetían como loritos, porque toda la manipulación que había detrás del gobierno los hacía creer que estaban en la mejor situación posible, porque aquí también hubo una dictadura hace no mucho. Yo no había nacido, pero pues digamos que no fueron hace miles de años, sino que fue hace poco. Mucha gente también tiene la idea de que las dictaduras no siempre tienen que ser malas. Obviamente yo lo que digo es, si una persona necesita el poder para oprimir a los demás, definitivamente no es algo positivo, indiferentemente del país que sea. Por supuesto, eso es mi criterio. Y las personas que vivieron en esa época, pues a lo mejor tienen otro concepto. No sé si todavía hay alguien vivo de que todavía vivió los últimos años de todo eso. Creo que a mí no me dan las cuentas, pero de repente ya hay alguien que todavía sigue vivo. Entonces, mis hipótesis son, primero, que la gente estaba bastante lavada del cerebro. O sea, que la gente ya estaba como acostumbrada a vivir de cierta manera y a que fuera ayudada hasta cierto punto por el gobierno y decir vamos a perder todo eso, como que decían no, ¿por qué se fue la persona que nos salvó, por así decirlo? Porque ya tenían como lavado el cerebro. Entonces esa es como la primera hipótesis. En la segunda hipótesis que tengo del por qué empezaron a llorar en su funeral, era gente que estaba acarreada por la familia de Trujillo. Yo me atrevería a decir que eso sucede a día de hoy todavía con muchas figuras, que a lo mejor alguna persona no es tan querida, pero de repente salen muchos para su funeral diciendo que era una gran persona. Entonces, por poder, o sea, poder de poder, pues a lo mejor tienen a lo mejor alguna persona contratada que se encarga de masificar esos acontecimientos para aparentar ante el mundo que fue una gran pérdida. Entonces, en esas dos hipótesis me voy a basar. No sé cuál de las dos será la realidad o ninguna de las dos. A lo mejor fue porque realmente la gente lo quería. No lo sé. Vamos a ver qué dice. ¿O una manipulación tan profunda que se confundía con devoción? Hoy vamos a viajar al corazón del pueblo dominicano de la época, a las esquinas donde se rezaba por su alma, a las casas donde su retrato colgaba al lado del de Jesucristo y a los micrófonos de la radio que lloraban su pérdida. Esta es una historia impactante, una que te hará reflexionar sobre el poder de la propaganda, el miedo y cómo se construye un culto a la personalidad. ¿Por qué la gente lloró la muerte de Trujillo? La muerte de Rafael Leónidas Trujillo, lejos de ser celebrada masivamente en las calles como cabría esperar, tras la caída de un dictador brutal, provocó un fenómeno mucho más complejo: confusión, silencio y lágrimas. Pero no lágrimas unánimes de alivio o justicia. Muchas fueron lágrimas de miedo, incertidumbre y hasta de genuina tristeza. ¿Cómo es posible que se llore la muerte de un dictador? La respuesta se esconde en varias capas de la realidad dominicana de entonces. Primero, muchos dominicanos no conocían otra vida. Trujillo estuvo en el poder por 31 años. Una generación completa creció, se casó y tuvo hijos bajo su sombra. Para ellos, la figura del jefe era como el sol. Siempre había estado ahí. Quitar ese sol de repente era dejar al país en tinieblas.
Además, Trujillo había logrado crear una estructura de dependencia total. Si alguien tenía un empleo, una beca, una ayuda, una vivienda, muchas veces era gracias a una gestión directa del jefe. Lo que les dije, que mucha gente cree que él los salvó. O sea, lo tenían a ese nivel. Porque como dijo, una generación completa son 30 años. O sea, prácticamente como que si yo hubiera nacido en el principio donde él empezó, prácticamente toda mi vida he estado siendo manipulado por toda la propaganda que hay alrededor. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Esto generaba una relación psicológica de deuda. Por eso, cuando murió, muchos lloraban como quien pierde a un padre proveedor, aunque ese padre también fuera un opresor. Por otro lado, el miedo al futuro fue un detonante fuerte. Muchos pensaban, si mataron a Trujillo, ¿quién será el próximo objetivo? O, ahora sí este país se va a desbaratar. Había un verdadero temor al caos, al comunismo o a una guerra civil. Y ese miedo, sembrado por años de propaganda, hizo que muchos reaccionaran con dolor a su muerte. Finalmente, hay que entender que en muchas comunidades apartadas, la gente no sabía realmente quién era Trujillo. Solo conocían la versión oficial. El benefactor, el pacificador, el hombre que había levantado la patria. Ignorancia. Nunca vieron los cadáveres de los opositores, ni escucharon las torturas de la 40, ni leyeron. Claro, es que dependiendo de dónde estés, en qué sector del país, te llega cierta información y cierta otra totalmente ajena, porque no puedes investigar, o digamos que hasta allá no llega el periodismo comunitario, por así decirlo, o el periodismo que es como más apartado del Estado. Allá se comunican por los medios oficiales y solo lo que llega hasta lo más recóndito te está repitiendo constantemente: él es una buena persona, es lo mejor que le ha pasado al país, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se está metiendo en la mente de la gente constantemente. Parece una película, pero así funcionan la mayoría de dictaduras. Leyeron sobre la masacre del Perejil. Para ellos, el país había perdido a su protector. Por eso lloraron. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. El culto a la personalidad. El jefe omnipresente. Desde su ascenso al poder en 1930, Trujillo no solo gobernó, colonizó la mente del pueblo dominicano, y lo hizo a través de un fenómeno conocido como culto a la personalidad, una estrategia de control que transforma a un líder político en una figura casi divina, incuestionable y omnipresente. Todo empezó con los símbolos. Trujillo rebautizó provincias, ciudades, parques, puentes, escuelas y hasta montañas con su nombre. San Cristóbal pasó a llamarse Ciudad Trujillo, y hasta el pico más alto del Caribe, antes llamado Pico Duarte, fue renombrado como Pico Trujillo. El mensaje era claro: él era más grande que los héroes fundadores. En las iglesias, los sacerdotes oraban públicamente por él durante las misas. Las escuelas obligaban a los niños a aprender himnos y poesías dedicadas al generalísimo. Las oficinas públicas estaban decoradas con su foto, y era común ver frases como «Gracias a Trujillo vivimos en paz», colgadas en hogares, negocios y plazas. Desde esta perspectiva y desde nuestro punto de vista crítico para las personas que a lo mejor no son así como tan todo lo que dicen los demás, ¿va? Sino que para las personas que tenemos un poquito de criterio alrededor de todo esto, nos puede sonar hasta ilógico lo que están diciendo. ¿Cómo puedes estar venerando a una persona que los tiene oprimidos? Pero esto es un trabajo de muchos años de manipulación, de opresión, que la gente piensa que es la verdadera persona que los está salvando. ¿Salvando de qué? De problemas que ellos mismos han creado. Yo me atrevería a decir que incluso en mi país todavía hay gente que es tan débil de mente que sí es manipulada a ese nivel. Y las secuelas de Trujillo todavía se pueden ver a día de hoy. Vean ustedes alguno de los videos anteriores donde yo hablé de Trujillo y métanse a los comentarios. Allí hay personas que todavía tienen lavado el cerebro de eso. Como les digo, hay méritos que tuvo Trujillo en su gobierno. Esos no se los podemos quitar. Pero porque una persona ha hecho algo buena, ya no lo convierte en una persona buena. Todas las cosas malas que hizo lo hacen una mala persona. Es como que yo tenga un refugio, un orfanato, y ahí ayude a un montón de niños sin papás y a un montón de animalitos, y ahí tenga un montón de cosas buenas y no, ya soy una buena persona. Pero de repente yo, aparte de eso, he hecho un montón de atrocidades y delincuencia. Una cosa no me quita la otra, ¿sí? Por más cosas buenas que yo haga, las cosas malas ahí van a estar. Pero eso lo veo yo con mis ojos críticos y de todo lo que yo he vivido, y digamos que las circunstancias de mi vida me han permitido también no quedarme con lo que dice toda la gente y tener un pensamiento más crítico. No les estoy diciendo que yo sea un experto crítico en política, pero digamos que puedo desarrollar mi propio pensamiento a través de mi misma investigación
y como que no me dejo llevar por todo lo que los demás dicen a la primera. Pero ya vimos que aquí hubo un trabajo de manipulación muy constante y esto está escrito en libros. Si ustedes se van al libro de... es que no me acuerdo cómo se llamaba el sujeto. Si lo encuentro lo voy a poner por ahí. Pero fue quien estuvo detrás de la estrategia de Adolfo. Sí, ustedes me entienden. En aquella guerra mundial que se suscitó a través de esa dictadura. Es más, a día de hoy seguramente continúa el miedo de que algo así vuelva a suceder, que plataformas como YouTube misma puede censurar incluso el contenido que tenga que ver con esas personas, porque se puede manipular incluso a través del contenido de las plataformas de redes sociales. Pero el control no era solo visual o simbólico, también era espiritual y emocional. La propaganda estatal lo mostraba como un hombre invencible, sabio, patriótico y generoso. Se decía que dormía pocas horas porque trabajaba día y noche por el pueblo, que no tomaba dinero del Estado, que era incorruptible, se había convertido en una figura casi mitológica. El sistema escolar enseñaba una historia completamente distorsionada. Se glorificaban sus obras y se omitían sus crímenes. Para muchos jóvenes, Trujillo no era solo el líder, sino el salvador. Se cultivaba un amor forzado, una admiración obligatoria, que en el tiempo se convirtió en algo real para muchas personas. Además, toda la vida nacional giraba en torno a su figura. Para celebrar un cumpleaños del jefe, se cerraban escuelas y se hacían desfiles. Si alguien no mostraba suficiente entusiasmo en estas actividades, podía ser reportado, vigilado y hasta desaparecido. Por eso decimos que Trujillo era omnipresente. No solo estaba en todas partes, también estaba dentro de la mente de la gente. Había una sensación constante de que, incluso sin estar físicamente presente, él lo sabía todo, lo veía todo. Era como un dios que no podía ser desafiado sin consecuencias. Y cuando ese dios fue asesinado, lo que quedó fue una mezcla de vacío, confusión y miedo, porque ya nadie sabía cómo vivir sin él, aunque él nunca les permitió vivir libres. El miedo que paralizaba, la represión silenciosa. ¿Y qué pasaba si alguien pensaba diferente? Bastaba con un chisme o una mirada para que los Calles o el Servicio de Inteligencia Militar, dirigido por Johnny Aves, los encarcelara. Detenciones sin explicación, desapariciones, torturas, asesinatos. En un país donde nadie podía hablar libremente, el miedo fue el principal instrumento de control. Y ese miedo era tan fuerte que incluso tras su muerte, muchas personas no sabían si debían estar felices o temerosas de lo que vendría después. Muchos lloraron simplemente por temor. Si lo mataron, ¿quién nos protegerá ahora?, se preguntaban. Otros pensaban que vendría una guerra, o que el país sería invadido por comunistas. El benefactor y los favores personales Trujillo tenía una política muy clara. Si me eres leal, yo te doy todo. A muchos ciudadanos pobres les dio casas, becas, empleos e incluso negocios completos. A los campesinos les daba tierras, a los militares los llenaba de privilegios y a los artistas les financiaba carreras. Claro, siempre que cantaran sus alabanzas. Miles de personas vivieron una vida relativamente cómoda gracias a favores del régimen. Para esas personas, Trujillo era un héroe. El dolor por su muerte era real, aunque basado en conveniencia y dependencia, no en valores. Durante décadas, Trujillo mantuvo un control férreo sobre la prensa. Todo lo que se publicaba era supervisado por el régimen. La gente no conocía otra realidad. Creo que hasta entiendo el por qué la gente sigue con el cerebro lavado a día de hoy. Porque esta persona se encargó de manipular a tal nivel que muchas personas repetían y repetían que él era la mejor persona y el mejor ser humano del mundo, porque prácticamente desde niños en la escuela te estaban diciendo esa es la verdad, esa es la verdad y esa es la verdad. Es increíble, ¿no? Y probablemente en los comentarios también van a haber personas que se ofendan por lo que estamos diciendo. Y esas personas ni siquiera han sido beneficiados por el gobierno de Trujillo, simplemente sus papás o sus abuelos, qué sé yo quién, les también lavó el cerebro como lo hicieron con ellos. Y como lo he dicho yo toda la vida, las personas no tienen que defender absolutamente a ningún político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, de ningún lado. Los políticos no son su familiar, no son sus papás, y aún siendo sus papás o su familia, sus propias familias también traicionan, sus propias familias también son infieles, sus propias familias también juegan chueco. Entonces, si no confías ni en tu propia familia, ¿por qué vas a confiar en un político? Qué interesante, ¿no? Lo que sabían de él era lo que la prensa les decía, que era un hombre trabajador, honesto, fuerte y justo. Los crímenes de Trujillo, como la masacre del Perejil, las torturas en la 40 y los abusos a mujeres, eran cuidadosamente escondidos o justificados como defensas patrióticas. El pueblo, bombardeado con propaganda, desarrolló un tipo de ceguera voluntaria. Muchos no sabían que estaban oprimidos. Cuando murió, fue como apagar de repente una luz en una habitación que nunca tuvo ventanas. Las lágrimas que se derramaron el día después de su muerte no fueron de felicidad. Fueron de confusión, de miedo, de incertidumbre. Algunos lloraban por lo que sabían que perdían, sus beneficios.
otros por lo que creían que venía el caos, y otros simplemente porque no conocían otro país que no fuera el de Trujillo. Esos llantos no justifican la dictadura, pero la explican. Nos muestran cómo una figura autoritaria puede instalarse en el corazón del pueblo no solo por la fuerza, sino por el control de la información, la manipulación psicológica y el clientelismo. Hoy, más de 6 décadas después, seguimos preguntándonos, ¿cómo pudo un pueblo llorar al dictador que lo reprimía? La respuesta está en el poder del adoctrinamiento, en la maquinaria del miedo y en la ausencia de libertades. Trujillo construyó una realidad alterna donde él era el centro del universo dominicano. Y cuando ese universo colapsó, muchos no supieron cómo reaccionar. Esas lágrimas no fueron todas por amor, fueron también por dependencia, por desinformación y por temor. Hoy, con el paso del tiempo y el acceso a la verdad, entendemos que llorar al dictador fue parte del trauma colectivo de un país sometido. Me gusta eso, trauma colectivo. Creo que sí, totalmente. Manipulación y todo colectivamente. Es interesante todos los factores psicológicos que influyen en este tipo de gobiernos. No solo pasa allí, sino que incluso a día de hoy podemos verlo en países como Norcorea, Rusia. Incluso Rusia no tanto, porque los rusos hay muchos que están en contra de su mismo gobierno, pero no pueden decir nada. Cuba está sometido y hay gente que defiende a capa y espada el gobierno en Cuba, viviendo en Cuba. Obviamente la mayoría se sabe que no están a favor, pero tampoco pueden hacer nada porque si hacen algo, pues hay personas escondidas ahí que los puede delatar. Que les recomiendo que vean el video anterior que subí hablando de la realidad en Cuba en 2025, que básicamente están diciendo que es el peor año que ha vivido Cuba. Entonces, está muy interesante toda esta historia. La verdad es que gracias a la persona que me lo envió, me encantó el video, la verdad. Aunque obviamente tal vez pueden decir, es que la voz está hecha con IA. Sí, se nota que está hecho con inteligencia artificial la voz, pero la información está muy interesante. Da para debate, da para platicar. Y este tipo de situaciones se vive a día de hoy. Quizás no a esa escala, porque la verdad es que Trujillo fue una escala muy, muy grande. Pero sí se vive a día de hoy todavía con ese manual de instrucciones que dejaron esos políticos manipuladores y incluso asesores de políticos que llegaron al poder y fueron dictadores. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si aún no están suscritos. Si les gustó el video, pues les invito a que vean alguno otro de la playlist que hay de República Dominicana. Por aquí están mis redes sociales, también están en la descripción. Y nos vemos en una próxima ocasión. Les recuerdo, léanse la descripción que ahí está también el link a mi canción nueva si la quieren escuchar y me quieren dar la oportunidad. Cuídense mucho y hasta una próxima. Hasta luego. Bye.